Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a tu canal. Sí, te leo. Si lo crees, lo creas, es el libro que estamos leyendo y hoy comenzamos con el capítulo 3. Capítulo 3 en la página 89. Y esto dice más o menos así. Capítulo 3. Deja ir el pasado. En el análisis final, la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena se transmuta en preguntas muy diferentes. Ya no se pregunta por qué sucedió algo. Se pregunta cómo responderemos, qué pretendemos hacer ahora que sucedió. Interesante, de Harold Kushner. Espero que se pronuncie así, Kushner. Tu objetivo en la vida es ser feliz, alegre y libre la mayor cantidad de tiempo posible. Tu objetivo debe ser deshacerte de todo el equipaje viejo y la negatividad que te detiene, como un peso de plomo, y te impide lograr todo lo que es posible para ti. Quizá el principio más importante del éxito y la felicidad está contenido en la ley del perdón. Mentalmente estás saludable en la medida en que puedas perdonar, olvidar y abandonar cualquier experiencia negativa. Casi todas las grandes religiones enseñan la importancia del perdón como la clave del reino espiritual. Si no puedes perdonar, estás encerrado en tu lugar. No puedes hacer ningún progreso. Te ves retenido año tras año por tu negativa o tu falta de voluntad para soltar un daño anterior. 3 leyes mentales, dice. La ley de la emoción dice que todo lo que haces está motivado por una emoción de un tipo u otro. Positiva o negativa. Puedes tener solo un pensamiento en tu mente consciente a la vez, positivo o negativo, y siempre puedes elegir libremente. La ley del hábito dice que cualquier cosa que hagas repetidamente con el tiempo se convertirá en un nuevo hábito. La regla es que los buenos hábitos son difíciles de formar, pero fáciles de vivir. Los malos hábitos, especialmente las reacciones emocionales, son fáciles de formar, pero difíciles de vivir. La mayoría de lo que haces, piensas, dices o sientes está determinado por el hábito, ya sea bueno o malo. ¿Verdad eso? La ley de sustitución dice que puedes sustituir un pensamiento positivo por uno negativo. Puedes decidir deliberadamente pensar un pensamiento que te haga positivo o feliz como sustituto de cualquier pensamiento que te haga infeliz. Que eso ya lo vimos, ¿cierto?, anteriormente. 2 mecanismos mentales. Pero aquí está el truco. Tienes un mecanismo de éxito y un mecanismo de falla en tu cerebro. El mecanismo de éxito se activa cuando tienes pensamientos positivos, amorosos y compasivos sobre ti y otras personas y te enfocas en tus metas. Estos pensamientos requieren un esfuerzo consciente, continuo y deliberado de tu parte. No ocurren por accidente, sino por diseño. Tu mecanismo de falla, desafortunadamente, funciona de manera automática cuando dejas de pensar en lo que quieres y en las cosas que te hacen feliz. Tu mecanismo de falla es una configuración predeterminada que se activa tan pronto como dejas de tener pensamientos positivos y constructivos. Esto significa que si no eliges deliberadamente tener pensamientos que te hagan feliz, tu mente de manera predeterminada tendrá pensamientos negativos que te harán infeliz. Afortunadamente, por la ley del hábito, si te disciplinas para mantener tu mente en pensamientos positivos, con el tiempo se convierte en un hábito. Cuando el pensamiento positivo se convierte en un hábito, se vuelve tu configuración automática y comienzas a ser tu mejor yo en tu casa y en tu trabajo. Infeliz hoy debido al ayer. La razón principal por la que las personas no están contentas hoy es porque aún están enojadas con alguien que les hizo algo o dejó de hacer algo por ellas en el pasado. Todavía no han perdonado a otra persona por un error que sienten que cometió o un daño que sienten que esa persona les infringió. Aquí hay algunas fuentes comunes de enojo o dolor que aún pueden afectarte hoy.
Conozco varios casos de eso, ¿verdad? Muchos casos de personas que se aferran a ese odio, sí, podría decir ese odio, esa experiencia negativa que tuvo con otra persona y no la perdonan. Peor aún, no se perdonan a sí mismos. Veamos, padres e hijos. Cuando eres niño, tus padres se encargan de todo. Te alimentan, te bañan, te visten, te llevan a la escuela, te recogen y cuidan de ti. A una edad temprana, la mayoría de los niños tiene la sensación de estar rodeados por los brazos de un protector que es omnisciente, omnipotente y sabio. Como resultado, los niños esperan vivir en tu universo racional, lógico y ordenado, donde sus padres, que todo lo saben, los cuidan, los protegen y toman las mejores decisiones para ellos. Según Jean Piaget, el psicólogo suizo y especialista en desarrollo infantil, que escribió La construcción de lo real en el niño, los niños evolucionan y maduran ascendiendo a través de niveles de comprensión cada vez más complejos en la interacción humana. En uno de estos niveles, a temprana edad, los niños esperan que todo sea justo y equitativo. Si por alguna razón ven o experimentan lo que consideran una injusticia en su mundo, pueden enojarse o sentirse decepcionados, sentimientos que es posible que continúen en su vida adulta. Ahí está el tema de esa sensación de justicia que tienen cuando dicen, no tienes que tener un hijo preferido. Si le haces un regalo a uno de tus hijos, al otro también tienes que hacerle un regalo, porque ellos no entienden este tema de la justicia o la equidad inclusive. Fíjense, me estaba acordando de cuando hay un niño, estaba hablando de niños pequeños, 3 años, 4 años, cuando hay un niño de cumpleaños y van otros niños que también quieren abrir los regalos. ¿Se han fijado? Porque como que el niño no entiende bien del todo que los regalos, que el cumpleaños es para otro, no para él. Por lo tanto lo siente como una injusticia. Interesante. Expectativas frustradas. Muchas emociones negativas también surgen de expectativas frustradas sobre eventos pasados. ¿Quién no se ha frustrado con alguna cosa, verdad? Esto significa que una persona esperaba que las cosas sucedieran de cierta manera y por cualquier razón las cosas resultaron de manera diferente a lo anticipado y no en el buen sentido. Al menos según la persona que experimenta la expectativa frustrada. Como resultado, la persona se siente enojada y decepcionada. Arremete y exige que se cumplan sus expectativas. Si la situación no se corrige a su gusto, se enoja y se frustra aún más. Volverse apegado al resultado de una situación es bastante normal. A menudo, con base en la información que recopilamos y las acciones que llevamos a cabo, esperamos que las cosas resulten de cierta manera. Al determinar nuestro resultado deseado de antemano y tomar medidas para lograrlo, tenemos una sensación de control. Podemos planificar lo que a menudo es un futuro incognoscible. Cuando frustramos nuestras expectativas al no obtener el resultado que esperábamos o que nos esforzamos para alcanzar, nos enojamos o deprimimos. ¿Verdad eso, verdad? Pasa la frustración cuando no llega este resultado esperado. Cuando nosotros hacemos cosas o queremos un resultado esperado, hacemos un cierto trabajo y finalmente ese estado final deseado, ¿verdad? Ese resultado no llega. A eso también se le puede llamar fracaso. Pero ¿dónde está la gracia? Y eso yo creo que pasa mucho más veces el fracaso, digamos, esa frustración, que las veces que nosotros acertamos o que tenemos éxito. De ahí donde viene la gracia de aprender a desarrollar la resiliencia. ¿Y cómo nosotros aprendemos a desarrollar la resiliencia? A través del fracaso. El fracaso es una herramienta, es algo absolutamente necesario para nosotros crecer. ¿Se imaginan un mundo de Bill Sibbap, un mundo de Disney, ¿verdad? Que todo funciona a la perfección? Que todo lo que queremos manifestar se manifiesta de inmediato, que alcanzamos todo lo que queremos. Sería bien extraño porque ¿dónde está el aprendizaje? ¿Verdad? ¿Seríamos personas realmente felices? Veamos, unas palabras de Cristina, dice. Una vez trabajé con una pareja cuya principal fuente de disputas era su necesidad y su expectativa de que él llegara a casa del trabajo
en el momento preciso en que dijo y que lo haría. Ella veía el tiempo de una manera muy literal y precisa, y se alistaba para la hora exacta que él había dicho. Por el contrario, su marido veía el tiempo como un rango. Decía que estaría en casa a las 7 en punto, que para ella significaba exactamente las 7 en punto, y para él significaba entre 7 y 8, dependiendo de cuándo podía salir del trabajo. Él decía que estaría en casa a las 7, y según las experiencias pasadas, ella suponía que llegaría tarde. Entonces se enojaba y se frustraba, asumiendo que a su esposo no le importaba lo suficiente como para llegar a tiempo. Ella tomaba su tardanza como un insulto personal, y cuando él llegaba a su casa se encontraba con una esposa infeliz, y surgía una acalorada discusión. Este ciclo continuó por meses. Al trabajar con ellos, los ayudé a entender la concepción que cada uno tenía del tiempo. Le ayudé a ella a entender que necesitaba aceptar la perspectiva de su esposo del tiempo como un rango para que pudiera cambiar sus expectativas y dejara de decepcionarse. Y le recalqué a él que su insistencia en definir una hora exacta para cuando regresaría a casa estaba lastimando los sentimientos de su esposa y que necesitaba mejor darle un rango de tiempo. Cuando lograron hacer estas cosas, cambió por completo la calidad de su relación. Ella aún podía planear la llegada de su esposo, pero aceptaba que su tiempo era más flexible de lo que había entendido previamente. A su vez, él se volvió más puntual y ansiaba volver a casa y verla, en lugar de arrastrar los pies temiendo la batalla diaria. Parece bien simple el caso, pero ¿a cuántas personas les sucede eso? Ahora, fíjense que nosotros, cultura latina, somos bastante impuntuales. No así en algunos países, por ejemplo, como en Alemania, son súper puntuales. Y no entienden mucho nuestra cultura por lo mismo. No sé si se escucha, pero hay un camión afuera, parece que están tirando un material o algo así. Pero sigamos leyéndonos, sigamos. Da lo mismo, decir. Eduardo, vale, da lo mismo. Bueno. Recuperarse. Una buena forma de recuperarse de cualquier situación que no resulte de la manera que esperabas es que busques lo bueno en el resultado inesperado. Siempre puedes encontrar algo positivo y beneficioso, y mientras buscas te mantendrás tranquilo y positivo. Ejercicio. Veamos qué pasa aquí. Analiza una situación actual en tu vida que te está volviendo loco o triste. ¿Qué es bueno en esta situación? Napoleón Hill escribió: dentro de cada problema o dificultad reside la semilla de una ventaja o un beneficio igual o mayor. ¿Qué podría ser esa semilla para ti? Eso hay que analizarlo, ¿eh? Analicemos individualmente, por supuesto. Todas nuestras experiencias de vida son distintas, nuestras situaciones son distintas, pero ¿qué es aquello que nos está molestando? Aquello que no nos gusta, aquello que nos está volviendo loco o triste, como dice en el texto. ¿Hay alguna semilla de una ventaja o un beneficio? ¿Algo que tengamos que aprender de eso? Es una buena forma de entender el para qué nos suceden ciertas cosas. No el por qué, sino el para qué. Hace unos días tuve una conversación con una persona muy querida para mí, que conversábamos exactamente lo mismo. Porque precisamente ella rumea mucho, ¿cierto? Le cuesta salir de ciertas situaciones, por supuesto, de situaciones de salud, pero está ahí siempre trabajando eso y siempre trabajando en negativo. Y lejos de salir adelante, de buscar alternativas, sigue rumeando lo negativo. Y ahí hablábamos de esto. ¿Hay alguna ventaja? ¿Hay algo que tengo que aprender de esta situación? Porque en algún momento de la vida fue esto, después avanzando fue otra cosa, solamente cosas negativas. Pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy saliendo adelante? ¿Cómo realmente me estoy empoderando? ¿Ya? ¿Cómo realmente estoy creciendo? Mantente flexible. Yo creo que por aquí vamos a llegar, ¿ya? Para no hacer una lectura tan larga el día de hoy. Sé flexible.
Ábrete al hecho de que las cosas no siempre salen exactamente como esperabas. Mantén tu mente abierta. A medida que los niños crecen y se desarrollan, aprenden que la vida no es blanco y negro, sino en muchos tonos de gris. Algunas veces las cosas funcionan bien y otras no. La vida es una serie de altibajos en la que a veces los padres toman las decisiones correctas y otras no. Nos equivocamos mucho los padres, ¿verdad? Sin embargo, muchos niños se fijan en un determinado nivel de desarrollo, esperando y luego exigiendo que la vida sea justa, consistente y predecible. Una vez fijados en este nivel, pueden convertirse en adultos que todavía demandan que la vida sea constante y predecible. Cuando no lo es, se enojan, se frustran y a menudo se deprimen. Todo esto, toda esta gente que, como no pasó lo que querían ellos, esperando, ¿cierto?, en la comodidad del sillón, se deprimen, se frustran, se amurran, ¿verdad? Se amurran, todo esto amurrado. Ay, no sé quién está amurrado. Hombres, mujeres, niños, de todo. Se entiende en un niño, se entiende en un adolescente, ¿verdad? Porque está en un periodo de construcción el adolescente. Pero mucho adulto que se amurran con mucha facilidad, porque no reciben la gratificación externa, porque nadie le dijo, gracias, te pasaste, pasa aquí adelante, mire, gracias a él o a ella, se logró tal cosa, bravo. Como no pasó eso, no. Como hay gente que le gusta, por ejemplo, lucirse, como alguien me ha dicho varias veces, le gusta lucirse con ciertas cosas, entonces necesitan esa cuestión. Y yo en mi caso no necesito lucirme, me gusta hacer las cosas bien, pero no necesito de la aprobación externa. Me basta con mi propia aprobación o mi propio juicio de decir, pude haber hecho las cosas mejor, o realmente esto sucedió porque partió con mi gestión, pero no solamente con la mía, sino que también con la contribución de otros, y eso es súper importante. Cuando tú quieres ser el centro, cuando tú quieres el reconocimiento, cuando tú quieres el aplauso, en el fondo porque no te gusta trabajar en equipo. En el fondo eso es, porque cuando a ti te gusta lucirte, es porque en el fondo no sabes trabajar en equipo. Pero hay mucha gente que se frustra con mucha facilidad, por nada. Yo, por ejemplo, soy de las personas que cuando se enoja prefiero calladito. ¿Por qué? Porque normalmente digo cosas que después me arrepiento, ¿verdad? Producto de la ira. Y además porque no quiero lastimar a otras personas. No quiero ser confrontacional, no quiero ser fuerte. Entonces prefiero callarme, prefiero meditar, ¿cierto? No ser presa de mi propio enojo, de mi propia molestia. Y calmar la situación. Y después pensar con claridad, ¿verdad? Normalmente una mente enojada, una mente frustrada no toma buenas decisiones. Para nada, ¿verdad? Para nada. Bueno, otra forma de aumentar tu flexibilidad es reducir tus expectativas de una situación que normalmente te causa frustración. A ver. Ojo con esto. De hecho, puedes configurar la situación para que sea un éxito y la disfrutes al hacer esto. Hay algo que no me cuadra aquí en este párrafo. Hay algo que no me cuadra. A ver, vamos a verlo. Dice, otra forma de aumentar tu flexibilidad es reducir tus expectativas de una situación que normalmente te causa frustración. De hecho, puedes configurar la situación para que sea un éxito y la disfrutes al hacer esto. Hay algo que no me cuadra, ¿eh? Bajar tus expectativas. ¿Qué pasa si nosotros, dice, para aumentar la flexibilidad, ser flexibles, no ser rígidos nosotros lo que tenemos que hacer es reducir la expectativa. No sé si estoy de acuerdo con eso. Me parece que no. No. Oye, ojo. No tenemos por qué estar siempre de acuerdo o hacerle caso a pie junto a lo que nosotros leemos, aunque sea un escritor muy reconocido. Muy reconocido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra vida, a nuestras experiencias, a nuestro conocimiento, a nuestro ahora. Entonces no le creas 100% a los libros. Son una guía donde nosotros aprendemos, pero ojo, no pierda su capacidad de crítica. ¿Ya? No pierda su capacidad de pensar. No se trata de, esto lo leí, y como lo dice Brian Tracy, lo voy a hacer a pie juntos. No. Analice, piense. Si usted toma otro camino y no le resultó, bueno, ahí tiene la evidencia empírica de lo que efectivamente, en este caso dice Brian Tracy, funciona.
pero atrévase a pensar, atrévase a discutir en el buen sentido de la palabra. Cuestiónese, no discutir, cuestiónese. Mire, fíjese que este pequeño párrafo contrasta pero completamente con otras cosas que hemos leído. Se contrapone. Porque fíjense que inclusive en lo que habíamos leído de la regla de oro de los negocios de Grant Cardone, que te invito a ver esa lectura y ese análisis del libro en el canal @siteleo, si escríbelo todo junto, @siteleo, y ahí está la lectura completa del libro de la regla de oro de los negocios de Grant Cardone. Y fíjate que dice, cuál es el estilo 10X, fíjate metas súper grandes, inconmensurables, gigantes, metas gigantes, y dale 10 veces en tu aprendizaje, en tus acciones, cómo eres tú como persona, en todo. Trabaja por 10, hazlo por 10. Pasos gigantes, saltos cuánticos, algunos le llaman también, ¿verdad? Pero no bajar tus expectativas. ¿Por qué tenemos que bajar las expectativas para aumentar una flexibilidad? Nosotros podemos trabajar con un objetivo en mente, ¿cierto? El objetivo. Pero si somos flexibles, ¿estamos renunciando a eso? Ahí está el análisis. ¿Estamos renunciando, sí o no? Porque si nosotros hacemos esta flexibilidad, significa que, bueno, si no llegamos a la meta que nosotros, bueno, por lo menos si avanzamos un poquito. Hay que darle una vuelta ahí, ¿verdad? Bueno, eso va a depender mucho de tu personalidad, de tu forma de ser, también depende mucho de esto. Y finalmente, ¿cuál es la línea que quieres seguir? Porque hay muchos autores que te dicen una cosa, otros te dicen otra, ¿cierto? Es como los médicos. Un médico te dice una cosa. No puedes comer azúcar, 0 azúcar. Otro dice, no puedes comer más de 2 huevos al día. Y el otro dice, oye, si con los huevos no te pasa nada, si es pura proteína, dale nomás. Otro dice, no, puedes consumir azúcar, pero un consumo moderado. Ojo, porque las papas, todas las pastas, qué sé yo, todos los carbohidratos también se transforman en azúcar. Entonces, finalmente tienes que tomar una decisión. Y una decisión lo más consciente e informada posible, ¿verdad? A ver, pero terminemos de leer el párrafo, a lo mejor me estoy adelantando. Estábamos aquí, dice, escucha de nuevo. Otra forma de aumentar tu flexibilidad es reducir tus expectativas de una situación que normalmente te causa frustración. De hecho, puedes configurar la situación para que sea un éxito y la disfrutes al hacer esto. Por ejemplo, veamos, trabajo con muchas mujeres que están equilibrando la maternidad y una profesión. Muy bonito, ¿verdad? Estas mujeres a menudo intentan hacer demasiado a lo largo del día, y cuando hay cosas que quedan sin terminar o incompletas, al final del día se sienten insatisfechas. La solución en esta presión autoinducida es que no realices más trabajo del que puedes hacer en el tiempo que tienes disponible. Ya, por ahí se entiende un poco la cosa. Por ahí se entiende, ¿verdad? De que a lo mejor la flexibilidad no es por el tema de alcanzar el objetivo, sino que tener una mejor planificación, que también puede ser. A mí me ha pasado varias veces que digo, oye, voy a hacer esto, y me doy cuenta de que en ciertas actividades me demoro más tiempo, por lo tanto no alcanzo a hacer todo. Pero ahí es donde nosotros tenemos un problema conceptual. ¿Es lo mismo mantenerse ocupado que productividad? ¿Es lo mismo mantenerse lleno de actividades, lleno de cosas, tu agenda llena, que ser productivo? ¿Esa productividad tiene que ver con tus objetivos personales? ¿Tiene que ver con tus objetivos? De una u otra manera, todo se vuelve, o todo se aboca a tus objetivos personales, a nuestros objetivos personales. Ya sea la lectura, la cantidad de trabajo que hacemos nosotros en el computador, porque finalmente todo lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros hacemos, tiene un rédito, ¿verdad? Un rédito económico, ¿verdad? Nos pagan por aquello y necesitamos ese dinero para tener nuestras cosas básicas. ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide de Maslow? O sea, si yo necesito pagar el agua, la luz, pagar todos los consumos, ¿verdad? Necesito dinero, por lo tanto necesito hacer un trabajo. Pero necesito hacer ese trabajo remunerado, pero además de eso trabajar en mí mismo. Porque, sobre todo si hay personas que tristemente, lamentablemente, trabajan en algo que no les gusta, que no los llena. Es complicado eso. Yo creo que somos pocas las personas
que trabajamos en aquello que nos gusta hacer. Con todos los problemas que hay, ¿verdad? En un trabajo normal, por el, qué sé yo, el trabajo con personas, que pueden haber problemas entre personas, problemas en la organización, en fin. Pero tirando raya para la suma, ¿te gusta el rubro de tu empresa? Por ejemplo, donde yo trabajo, tiene que ver con educación superior. Y a mí me gusta mucho trabajar en educación superior, me gusta mucho sobre todo hacer clases, y que ahora no he hecho clases porque estoy trabajando en la parte administrativa, pero hay un fin ahí, hay un propósito, y es el propósito que yo mismo viví. ¿Y cuál fue ese propósito que yo viví, que forjé ese camino? El camino de la movilidad social. Yo soy un convencido que la educación superior es un motor de movilidad social. ¿El único motor? No, no lo es. No es el único motor. También existe el emprendimiento, también existen los negocios online, existen montones de cosas, ¿verdad? Es un motor de movilidad social. ¿Qué significa un motor de movilidad social? Que yo estoy en un punto de partida social, económico, en fin, inclusive mental, porque nuestras formas de pensar también se influyen por nuestro medio, pero yo transito hacia arriba, ¿verdad? Hacia otro nivel de vida, en todo sentido, en lo económico, en lo social, como le digo, en todo sentido. Y ahí están los resultados, ahí están. Todos esos diplomitas y esas cosas no están ahí por azar, no son simple decoración, son un recuerdo para mí de que a través del esfuerzo, a través de la dedicación, de haber juntado mis lucas y haber pagado mis estudios, académicamente soy lo que soy, y ahí está la prueba de ello. Mi título de ingeniero, unos diplomados de la Universidad de Barcelona, de Yale, en el IAC estudié en la Universidad de Andrés Bello, donde hice mi magíster, un diplomado, en el INACAP, donde hice mi ingeniería. INACAP también conocido como incapaz, ¿cierto? Estudié vespertino, todo eso lo estudié vespertino, todo estudié vespertino. Entonces, hay gente que lamentablemente trabaja en lugares que no les gusta, o sea, trabaja solamente por un tema económico, porque reciben un rédito que tampoco les gusta, en algunos casos, ¿cierto? Trabajan en un lugar que no les gusta, en un rubro que no les gusta, ¿verdad? Porque de repente te gusta el rubro, qué sé yo, la logística, te gusta la logística, toda esa cuestión, pero tu ambiente de trabajo es súper malo, las condiciones laborales son malas, ¿cierto? O sea, trabajar en un rubro malo, en un ambiente malo, en una empresa mala, les pagan poco, le queda la cresta del mundo más encima, se demora casi 2 horas en llegar, 2 horas en volver, o sea, pierde mucho tiempo. Entonces, finalmente, las personas se frustran. ¿Cuál es mi sugerencia? Si estás muy apremiado económicamente, tienes que trabajar en lo que sea. Legal, por supuesto. Trabaja en lo que sea. Buscando siempre una nueva alternativa, preparándote, estudiando. Hay muchas capacitaciones que son gratis en internet, hay muchas cosas, inclusive con algunas certificaciones. De hecho, el curso que yo hice en la Universidad de Yale, que es un curso de liderazgo que hice en la Universidad de Yale, fue gratis. No pagué, fue gratis. El que hice en la Universidad de Barcelona, de coaching, también fue gratis. Claro, cursos largos, hay que hacerlo, ¿verdad? Y de hecho el de la Universidad de Yale, que es de Estados Unidos, el relator hablaba en inglés, por supuesto, pero iba saliendo subtitulado. Y se hizo, y hay un certificado y todo. Entonces muchas cosas, y muchas cosas que nosotros podemos aprender absolutamente gratuitas solamente en YouTube. Como por ejemplo, Excel. Yo tuve varios estudiantes que no tenían ni idea de cómo hacer una suma en Excel. No cachaban nada. Gente muy joven, veinteañero. Claro, muy buenos para las redes sociales. Las fotos, ¿cierto? Para selfie, qué sé yo. ¿Ah? Para la fotito ahí, de lado. pero resulta que por lo hacer un Word, un informe. ¿Un Word? ¿Qué es un Word? No tiene ni idea. No tiene ni idea de usar un computador. Muy buenos para el celular, para los juegos, para todo eso, pero pésimo para ocupar un computador. No saben ocuparlo. Y más encima así como así de la edad de piedra, así. No. Ya no hay excusa. ¿Y por qué no hay excusa? Porque las herramientas ahora son gratuitas. Está ahí. Curso Excel desde nivel 0. Ahí está.
Ahí está. Muchos de los cursos de contabilidad básica, contabilidad para emprendedores, audiolibros. Si no te gusta leer, no entiendes lo que lees, no tienes el libro, la alternativa es, exacto, tu canal Sí Te Leo, ¿cierto? Este canal, @Sí Te Leo, aquí tenemos lectura, aquí tenemos análisis, aquí tenemos cómo nosotros podemos aplicar todo esto que escribió este gringo, cómo nosotros lo podemos aplicar. Porque aquí en el libro todo es bonito, ¿cierto? La lectura, perfecto, ¿no? El libro espectacular. Todo resulta, como dice el dicho, el papel lo aguanta todo. Pero cuando estamos en la dificultad, cuando estamos ahí literalmente en el barro, ¿verdad? Ahí la lectura se vuelve letra muerta. Si es que no sabes aplicarlo. Si es que no sabes aplicarlo. Y ahí es donde está la gracia, porque estas cosas que se escribió en otro contexto, para otra sociedad, ¿cierto? Como la norteamericana. Ya, murió el café. Resulta que también hay cosas que son muy universales, como por ejemplo lo que dice el mismo título, dice, si lo crees, lo creas, o sea que todo parte aquí, ¿verdad? Elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta el pasado para alcanzar tu potencial. Soltar el pasado, a empezar a creer y a crear. Fíjate que hay otro libro que vamos a leer después, que es mucho más cortito, mira. Cortísimo, así como Juan Salvador Gaviota, creo que fue el primer libro que leí, Juan Salvador Gaviota, que me lo regalaron mis padrinos. La Biblia del Vendedor, no lo leí La Biblia del Vendedor. Lo vamos a leer apenas terminemos este librito de Si lo crees, lo creas. Ya, estimados, quedemos hasta aquí. No se olvide, haga ese trabajo, anote esas cosas, anote sus objetivos, siga trabajando por sus objetivos, pero más aún tome una decisión. Recuerde, la peor decisión que podemos tomar es no tomar ninguna decisión. Decida, trabaje, hágalo. Edúquese lo que más pueda, ¿se acuerda cuando decía la doctora? Pero edúquese de verdad, aprenda de verdad. Si usted necesita un título para ejercer algo, qué sé yo, le gusta la informática y para poder trabajar en una empresa y todo, obviamente necesita el título informático, estudie informática. Pero tengo el caso ahí de un amigo de infancia de mi señora. Resulta que él se dedicó a la ciberseguridad y él aprendió solo, y ya de grande para poder entrar a una digamos, para él montó finalmente una empresa de asesoría de ciberseguridad, y ya de grande ya para poder, digamos, entrar a asesorar una empresa, o sea, él ya teniendo su empresa para poder asesorar a otra, dentro de los requisitos le pedían que tenía que tener una ingeniería en el área, y finalmente estudió su ingeniería, pero como me dijo él mismo, la verdad es que como en la ingeniería no aprendió nada. Del punto de vista informático no aprendió absolutamente nada, pero sí en la parte de gestión. Ya en la parte de gestión de la ingeniería, ¿cierto? De administración, de todas esas cosas, de proyectos de ingeniería, ahí aprendió, dijo. ¿Ve? Si todo depende de cómo uno vea las cosas, inclusive las cosas malas que nos puedan pasar. Bien, estimados, quedamos hasta aquí, ya siendo las 9:39, ya me voy a hacer deporte ahora porque también hay cosas que hacer en la casa, que todavía estoy cuidando a los niños que esta semana están sin ir al colegio. Que estén bien.